siempre me cuesta no verles las caras a todos, porque cuando uno da clases, yo he dado muchos años clases en la facultad, cuando ve caras de que la gente no está entendiendo, vuelve sobre el tema, lo explica de otra manera. Bueno, acá el chat no me permite tanta interacción. Pero bueno, les dejé. Te comento, Malala, que estamos tomando la práctica, que hoy también la vamos a hacer, y hoy la vamos a hacer un ratito antes, de unos 5 minutos antes, o 10 minutos antes que termine la clase, si hoy nos da el tiempo, vamos a abrir las cámaras. Así podés saludar a todos. Para vernos las caras un poco estaría bueno, ¿no? Sí. Bueno. Bien, Lorena, vos hoy retomás vos las preguntas en el intermedio. No lo veo a Adrián Albors para que ya Adrián esté también en la galería con vos. A ver, ¿la galería? Sí, está. Ahí está, ahí lo veo, ahí está. Sí, ahí lo puse, sí. Bueno, Yo voy a apagar, hay que desmutearlo, a ver. Creo que vos tenés que desmutearte, Adrián. Ahí está. Ahí está, bárbaro. Y recordá estar un poquito más atrás. ¿Viste? Para atrás. Ahí está. Bueno, listo, estamos en horario. Malala, adelante, te dejo con Adrián, yo me muteo. Yo quería aprovechar unos minutos de la clase de hoy para empezar a traer contenidos que se dieron en las clases anteriores, pero que hoy, de acuerdo a lo que vino pasando esta semana en los diarios, nos van a ser útiles como para reforzar, porque la pretensión de este curso, como ya lo habíamos dicho al principio, es que no salgan abogados de acá, sino que salga gente que pueda leer el diario y entender de qué se trata. Y como el diario nos permite hoy usarlos, vamos a hablar un poco de lo que habíamos hablado previamente para reforzarlo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de jurisdicción y competencia? Los jueces tienen competencia en determinado territorio o en determinada materia. Algunos hacen la diferencia de que jurisdicción es para una cosa y otros dicen que es competencia para todo. Bueno, para el caso, dividamos. Hay jueces que se ocupan de determinados asuntos y jueces que trabajan en determinado territorio, porque un juez de acá no puede resolver lo que pasa en Jujuy. Estamos siempre hablando de los jueces del sistema federal, recuerden. Recuerden también que cada provincia tiene su propio sistema de justicia, que son los jueces ordinarios. Igual los jueces ordinarios, igual que los federales, se dividen en civiles, comerciales, penales. Bueno, el juez Villena, que es el juez que nos ha traído tanto movimiento en los diarios últimamente, es un juez penal federal de Lomas de Zamora. Lomas de Zamora tiene la jurisdicción del penal de Seiza. El penal de Seiza es una fuente inagotable de denuncias, habeas corpus, y el juez Villena es el juez de Seiza. ¿Por qué? Porque en Lomas de Zamora están él, otro juzgado que está vacante, y el juez Aullé, que es el que ahora va a tomar la causa que le sacan a Villena. Este juzgado, el juez Aullé no es un juez penal, es un juez civil, comercial y contencioso administrativo. Nunca concursó, bueno, trabajó subrogando alguna vez un juzgado penal, pero su especialización, y además el juzgado ese no recibe causas penales, recibe causas penales cuando no las puede recibir el juzgado de Villena. Digamos que en esa jurisdicción tenemos un juzgado civil, comercial, contencioso administrativo federal y un juzgado penal federal. En Corrientes, por ejemplo, el juez federal de Goya, el juzgado federal de Goya tiene 8 secretarías. Hay un juez con 8 secretarios abajo, cada uno con una diferente especialidad. ¿Ustedes se imaginan lo que es tener 8 gerencias abajo? Es como las grandes tiendas, digamos, estamos hablando de Jaros. Albor se ríe, pero para un juez con 8 secretarías, la posibilidad de intervenir directamente en los expedientes es muy complicado. ¿Por qué?
no le dan las horas del día, tendría que estar 1 hora por día en cada secretaría, trabajando 8 horas al día. Y con 1 hora nadie llega a abarcar la necesidad de trabajo de una secretaría. O tampoco le alcanza los días de la semana. Así que, ¿qué pasa en esas circunstancias? Pasa lo que nosotros conocemos entre nosotros y que hasta ha tenido receptación jurisprudencial, con lo que conocemos como delegación de funciones. Los jueces firman, pero el trabajo no lo hacen los jueces. Esto pasa habitualmente en los juzgados penales, porque en los juzgados penales, la oficina del juzgado penal, en el sistema que tenemos, que sigue siendo, sobre todo en la instrucción, un sistema inquisitivo, implica que se tomen, por ejemplo, 7 declaraciones de testigos al mismo tiempo. Como el juez no puede moverse de silla permanentemente y estar escuchando a 7 personas que hablan al mismo tiempo, y cada testigo declara solo, los que toman esas 7 declaraciones al mismo tiempo son los empleados de la Secretaría. Y los empleados de la Secretaría escriben lo que el testigo dice en su propio lenguaje, porque nadie escribe en el lenguaje ajeno. Todos escribimos en como nosotros escuchamos. Y entonces, yo tenía un compañero que era, bueno, ahora ya pobre, no vive más, pero un día estaba tomándole declaración a una persona que había robado una billetera, algo por el estilo. Y entonces el preso le decía, no, bueno, yo me bajé del micro porque venía de Mar del Plata, y él escribía. Descendió del vehículo de transporte público, del que viajaba desde la Perla del Atlántico, y esto quedó así en la declaración. Y nosotros nos reímos años enteros de eso, pero la verdad es que esto es lo que realmente ocurre. Hay una transferencia de comprensión desde lo que dice el testigo, lo que dice el declarante, que se traduce en el lenguaje y en la forma de leer la realidad del que lo consigna. Y después, sobre eso, viene el juez y lee con su propia forma de leer y su propia forma de interpretación lo que el empleado consignó. Y esto es prácticamente el teléfono roto en la mitad de las veces. Esto es la escrituralidad del sistema inquisitivo. En un sistema oral, como tenemos en el sistema federal en la segunda parte, lo que explicó Cristina Camaño la vez pasada, la segunda parte es oral, el testigo declara delante de los jueces, y uno ve si duda, cómo lo dice, si en ese momento titubea, y esto es muy importante para después apreciar la veracidad del testigo, no porque el testigo esté mintiendo, sino porque además puede ser que el testigo sea dubitativo o que no conozca mucho sobre lo que está hablando. Por ejemplo, yo era jueza correccional, a mí me tocaba investigar los accidentes de tránsito. Cuando yo le preguntaba a una persona, ¿y el coche a usted le pareció que andaba rápido? Alguien me decía, sí, rapidísimo. Y el otro testigo me decía, no iría más de 30. Y entonces uno tenía que preguntar, ¿usted maneja? ¿Sabe la diferencia entre poca velocidad y mucha velocidad en el velocímetro de verdad? O, por ejemplo, cuando venía un ingeniero y uno le decía, ¿qué distancia era? Y el ingeniero decía, 3 metros, 3 metros y medio. Y le preguntaba a un abogado, y serían unos 6, 7 metros a lo mejor. La gente no tiene la misma medida de acuerdo a sus propios conocimientos. Y esto no es mentir. Esto es apreciar diferente, porque para poder apreciar uno tiene que tener capacidades para poder apreciar la realidad. Y son diferentes capacidades de acuerdo a las profesiones y de acuerdo a las experiencias de vida. Y esto hace que la oralidad sea más verosímil y mejor sistema de juzgamiento que la escritura. Bueno, volvamos a, y ahora sí estoy ya prácticamente hablando del tema de la clase. De la clase de hoy, ¿no? Terminemos lo de Villena, perdón, disculpen, terminemos lo de Villena. Al juez Villena, los defensores de parte de sus imputados lo recusan por falta de parcialidad. Falta de parcialidad, y esto lo recepta la Cámara de Apelaciones,
que controla, las cámaras de apelaciones de La Plata controla lo que hace el juez de jurisdicción de Lomas de Zamora, la Cámara dice que efectivamente podría ser que alguna actividad del juez Villena en una causa vinculada a esta, que es la que por atracción le trae toda esta causa que estamos viendo ahora tan popular en todos los diarios, hubiera sido parcial en el sentido de que el juez era el que había dispuesto intervenciones telefónicas y escuchas para un detenido que él tenía. Y entonces no dice el juez se comportó mal, estrictamente no dice eso. Lo que dice la Cámara es, ante la sospecha de la defensa de que el juez podría tener alguna implicación que le hiciera leer la realidad de una forma que no fuera lo más objetiva posible, entonces lo que corresponde es apartarlo para garantizar a las partes que van a tener el juez más objetivo que tenemos a la mano. Y designan al doctor Auger. El doctor Auger, como ya les digo, no es un juez penal. Se le complica la vida a Auger cuando recibe causas penales. No es que sea un ignorante, por supuesto, es un abogado. Puede hacerlo frente. Pero, ¿qué hace Auger? Esta causa es una causa complicada. En esta causa hay muchísimas implicancias. Imagínense que está la vicepresidenta de la Nación con posibilidad de ser querellante. No, es un causón, digamos, ¿no? Es ese tipo de causas que te arruinan la vida, si, digamos, desde el punto de vista de la cantidad de trabajo que vas a tener. Y entonces, ¿qué hace el doctor Auger? Delega la investigación de la causa en la fiscal Incardona, que es la misma fiscal que estaba actuando con el doctor Villena. La fiscal Incardona es partidaria del sistema acusatorio. Ella viene del sur, ha sido jueza en la Patagonia, no, ha sido secretaria en la Patagonia, cuando vino para Capital, por cuestiones familiares, fue integrante de la vocalía de la doctora Ledesma, quien fue presidenta de la Cámara de Casación Penal Federal. Es una persona muy capacitada y está convencida de avanzar en los sistemas penales y los sistemas procesales más modernos. Y entonces ella está dispuesta a ser ella la investigadora y que el juez se reserve la facultad de juzgar, en lugar de ser el juez el que investigue. Mientras que el doctor Villena, que es partidario del sistema inquisitivo y no del sistema acusatorio, pretendía llevar él personalmente la investigación. Este cambio va a significar una modificación en el sistema de trabajo del expediente. No va a significar que la realidad va a cambiar, claro que no. La realidad va a ser la misma y, como ustedes saben, el Poder Judicial entra a la realidad de los hechos históricamente, digamos, no entra en la construcción del hecho, entra a conocer un hecho histórico, entra tarde, digamos. Así que los hechos ahí están, y no vamos a obtener mejor esclarecimiento o peor esclarecimiento porque sea la fiscal la que investigue o porque sea el juez el que investigue. Vamos a tener, sí, una diferente forma de trabajar y probablemente la causa vaya en algún sentido más rápidamente. Esto tampoco se puede aventurar, veremos qué pasa con las pericias y demás. Lo que sí va a pasar es que la fiscal Incardona no va a tener la facilidad que tenía el juez Villena para hacer allanamientos, porque para el caso, ella no puede hacer allanamientos por sí misma, tiene que pedir autorización al juez para que el juez le habilite a hacer allanamientos. Yo digo porque Villena hizo, ustedes no sé si lo recuerdan, pero hizo un montón de allanamientos en los últimos tiempos, y detuvo un montón de gente. Bueno, Incardona como fiscal no puede hacer eso, tiene que pedirle al juez que habilite eso, porque solo los jueces pueden vulnerar la privacidad que tenemos todos y que nuestra Constitución nos garantiza. Así que solo los jueces pueden autorizar esa incursión en nuestra privacidad, que es el allanamiento y la detención, obviamente. Así que bueno, asistimos a una nueva forma de investigación de la causa. Tampoco va a ser
tanta diferencia. Porque yo escuchaba esta mañana por la radio gente que se lamentaba diciendo, bueno, ahora no se va a saber nada, la causa se va a esconder. No, de ninguna manera, esto no va a pasar. Ni por los antecedentes de la doctora Incardona, ni por los antecedentes del doctor Auger. Y esto no tiene que ver con el sistema procesal, esto tiene que ver con otra cosa, ¿no? Con lo que cada uno opina de los integrantes de los poderes judiciales. Albor me hace así con la cabeza. Bueno, Albor es parte en esa causa, así que algo nos va a contar también, probablemente. Pero ahora sí, ya, vayan yéndonos a lo que yo quería contarles hoy. Me parece que podríamos llamar que hoy la clase de la cocina. Ustedes vieron que están de moda los programas de cocineros. Bueno, piensen en mí como una cocinera. Yo trabajé durante 40 años adentro del Poder Judicial. Así que abro las puertas y les muestro todo lo que aprendí desde adentro. No lo que dicen los códigos, sino cómo funcionan esos códigos y esas leyes adentro. Cómo se trabaja con eso. Lo primero que tendríamos que saber es que hay sistemas judiciales diferentes. El sistema judicial nuestro es un sistema antiguo que contempla un juez a cargo de una oficina administrativa, en la que el juez delega, por esto que les cuento, digo, a ver, por ejemplo, el juez de Goya, 1 hora por día en cada secretaría, no tiene más remedio que delegar, pero esta delegación es el sistema de trabajo de todos los juzgados penales del país. Es difícil encontrar un juez que asuma el trabajo. Bueno, tendría que tener la cuarta parte o la quinta parte del trabajo que tienen. La verdad es que con el trabajo que tienen que delegar. No hay mucha solución. Por ejemplo, no sé si escucharon en los noticieros, pero Villena tomaba 3 indagatorias al mismo tiempo e iba cambiando de habitación. Él se iba trasladando de habitación en habitación, escuchando las indagatorias, haciendo preguntas en las indagatorias, y quién escribía las indagatorias, y quién hacía las preguntas, y quién escuchaba lo que las personas detenidas declaraban. Los empleados judiciales. Así que cuando el código dice que la indagatoria la tiene que tomar el juez, lo que está diciendo es que el juez tiene que hacer control de la indagatoria, pero en rigor no son los jueces los que toman las declaraciones indagatorias. De hecho, recuerden cuando la doctora Fernández de Kirchner fue a declarar en indagatoria ante el juzgado de Bonadío, Bonadío apenas se acercó para decir buen día y se retiró. Y ella, que no prestó declaración en aquel momento, acompañó un escrito con sus declaraciones, junto con su abogado, al secretario. El juez no estuvo presente cuando ella estaba allí. Y cuando le preguntaron si iba a hacer declaraciones, si iba a declarar, si iba a contestar preguntas, el juez ni siquiera estaba para hacer las preguntas. A mí me molesta esta actitud de los jueces. En los juicios orales, el imputado presta declaración indagatoria ante el tribunal y públicamente. Es muy diferente escuchar de boca del imputado lo que el imputado tiene que decir a leer lo que el secretario escribió. No es lo mismo, ¿se dan cuenta? Bueno, volvemos al asunto de los sistemas. Este es nuestro sistema. El juez se hace cargo de llevar la línea investigativa de las causas en las penales, estoy hablando de las penales, y también de las cuestiones administrativas. Quiere decir que el juez designa al personal, el juez promueve al personal cuando tiene vacantes, el juez les da las licencias cuando corresponde darles las licencias, el juez les facilita tiempo para que estudien o no, dependiendo de cómo son las cosas, porque hay gente que se puede tomar licencia por examen y hay veces que hay tanto rigor en la oficina judicial que nadie toma la licencia por examen. Habitualmente en los juzgados penales se trabaja por fuera del horario judicial. Ustedes saben que el horario judicial habitual en el sistema federal es de 7:30 a 13:30. En provincias los horarios son diferentes de acuerdo a los climas. Por ejemplo,
En el Chaco se trabaja de 7, justicia ordinaria, de 7 de la mañana a 12:30 a 1. Después se va todo el mundo a la casa a comer y dormir, porque a las 3 de la tarde no se puede trabajar, porque hace mucho calor. Pensemos que el tiempo de verano y de calor en el Chaco es mucho más extendido que en Capital Federal. En el sur también se trabaja en otro horario, porque 7:30 de la mañana no se puede estar en el juzgado, porque hace un frío tremendo, y entonces empiezan las cosas más tarde. Más o menos lo que debe pasar en todos los ámbitos. Digo que en educación también los horarios serán diferenciados, en los bancos los horarios son diferenciados de acuerdo al clima, pero bueno, las oficinas judiciales penales empiezan supuestamente a trabajar, digo supuestamente, 7:30 de la mañana hasta las 13:30, pero en realidad, como trabajan con la afluencia de detenidos, y los detenidos no llegan hasta a los juzgados hasta las 10:30, 11 de la mañana, el trabajo fuerte empieza en ese momento. Los abogados ya lo saben esto también, ¿no es cierto, Albor? Más o menos el 10:30, 11 es el tiempo de arribo de los detenidos. Y entonces a la 1:30 el trabajo no terminó. Y entonces los empleados siguen trabajando, porque ¿qué le va a decir al detenido? Se acabó mi horario, me voy, y el tipo está a lo mejor esperando la libertad. Y entonces son las 3, 4 de la tarde, y todavía la actividad adentro de los juzgados es la actividad de lo que serían las 10 de la mañana. Algunos juzgados suelen trabajar hasta más tarde inclusive. Esto tiene que ver también con que en general los jefes son varones, porque cuando los jefes son mujeres y tienen el problema de que a las 4:30 de la tarde tienen que llegar a sus casas porque los chicos vuelven de las escuelas, se normaliza el horario, se trabaja en otro sentido para poder salir del juzgado a tiempo para ir a retirar a los chicos de la escuela. Bueno, cosas que van cambiando a medida que las mujeres vamos avanzando en el acceso a los cargos de decisión, ¿no? Por eso les digo que esto es la cocina, lo que estoy contando ahora. Este tiempo después de la 1:30 se considera hora extra, debiera considerarse hora extra, pero en el sistema del Poder Judicial Nacional no hay horas extras para los empleados. Nunca se han pagado horas extras, nunca se han cobrado horas extras, y los empleados penales trabajan más allá de su horario sin ninguna retribución a cambio. Entonces, ¿qué se hace? En algunos juzgados muy escasos, alguien les reconoce un compensatorio. Si durante toda la semana estuviste de turno y atendiste detenidos toda la semana, bueno, la semana que viene no vengas el lunes, por ejemplo. Y quédate en tu casa a estudiar, porque en general son o abogados recién recibidos o estudiantes de la carrera de abogacía. Es muy raro encontrar administrativos en el Poder Judicial que no estén vinculados a la carrera de abogacía. Hoy creo que hasta los ordenanzas deben ser abogados, más o menos, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Y acá viene la historia. Que el hecho de que todos sean abogados hace que otras disciplinas y otras lecturas de la realidad no ingresen en la lectura de los hechos del Poder Judicial. Y entonces nosotros podríamos, tal vez, en la carrera administrativa, incluir historiadores, antropólogos, sociólogos, alguien que nos exhibiera la realidad de otra manera, que nos ayudara a leer la realidad de otra manera. Especialistas en género, por ejemplo. Sería muy bueno contar con gente que leyera los conflictos de género desde otro lugar, que no fuera estrictamente lo que dice la ley. Y esto nos serviría al momento de formarnos un juicio sobre lo que se está ventilando ante los juzgados. Pero bueno, esta iniciativa que ha sido enarbolada por muchos teóricos sobre cómo debe funcionar el trabajo judicial, nunca fue bien recibida. Así que estamos pendientes. No abandonamos la posibilidad de que en algún momento logremos convencer a la gente de que el único saber no es el saber jurídico, que la realidad se compone de todas las aristas.
Y que los jueces, además, por supuesto, los jueces deberían conocer de psicología, de psiquiatría, porque tienen muchos problemas vinculados, los jueces penales y los jueces civiles también, vinculados a cuestiones psicológicas y psiquiátricas. Algo de medicina, porque hay veces que las cosas se vinculan con problemas médicos. Y también ingeniería y arquitectura, y ya podríamos abrir todo. Para eso tenemos los peritos, que vienen y nos ayudan cuando los citamos y los convocamos para que nos expliquen algo. Sin embargo, la lectura siempre es lo que dice el perito a través de mi conocimiento jurídico. Que todo lo que es la resolución de conflictos, porque esto no tiene que ver con la carrera de abogacía, la resolución de conflictos es la tarea del Poder Judicial. Desde mi punto de vista, y esto se los dejo para que lo pensemos todos, que todo lo que es resolución de conflictos finque en una única lectura de la realidad, en la lectura que se hace a través de la normativa, para mí es un error y hace que nuestra sociedad haya llegado al punto en que se está desvinculando de lo que es el Poder Judicial. Nosotros no solo no elegimos a quienes van a resolver nuestros conflictos, no los controlamos tampoco, sino que además quienes vayan a resolver nuestros conflictos se aíslan de lo que es el sentido común social. Y esto es un problema sobre el que tenemos que avanzar. Además de todo lo que tiene que ver con los problemas de personal, y los jueces no son jefes de personal, se tienen que ocupar de que funcione el aire acondicionado, de que funcionen las computadoras, de que el juzgado tenga luz, en las provincias, de que esté pago el alquiler, porque hay muchos juzgados que están alojados en inmuebles alquilados, muchísimos. Por ejemplo, en Morón hace un montón que no se paga el alquiler y ya tienen los juzgados federales, quiero decir, y ya tienen orden de desalojo, que haya papel higiénico, que haya papel, que haya tóner, todo este trabajo administrativo que los abogados particulares hacen en sus propios estudios, naturalmente, lo tiene que hacer el juez. En otros sistemas, por ejemplo, en Chile, los jueces hacen estrictamente la tarea jurídica y todo lo demás, todo lo que es administración de la oficina judicial, lo lleva un ente administrador. Cuando se estableció acá en el año 94, en la Constitución del 94, la creación del Consejo de la Magistratura, algunos pensamos, bueno, finalmente estamos avanzando a un administrador del Poder Judicial que se va a hacer cargo de que funcionen los ascensores, por ejemplo. Que no es un asunto menor, porque, a ver, tiene que ver con el acceso. La gente discapacitada en silla de ruedas, ustedes vieron que todos los tribunales tienen escaleras. No hay tribunales al llano, digamos. En general están en lugares donde hay que acceder por ascensor. Bueno, todos pensamos, el Consejo de la Magistratura se va a hacer cargo de esto. Pues no fue así. Los jueces siguen teniendo delegados este tipo de funciones que son, bueno, hacerse cargo de la casa, del habitáculo. Y esto facilita la idea de que el juez es como el dueño del ámbito, el dueño del lugar, el dueño de la oficina judicial. Y esto hace que se siga trabajando prácticamente como en el taller medieval. Pese a que todos hablamos de la carrera judicial y decimos, la carrera judicial yo la hice porque cubrí todos los cargos administrativos y después fui funcionaria y después fui jueza y después ascendí como jueza a otro cargo más, en realidad lo que yo hice fue el curso de un taller medieval. Empecé aprendiendo mi tarea viendo al que estaba por arriba mío, porque no hay de dónde aprender la tarea judicial. Uno la va aprendiendo copiando lo que hace el jefe. Y entonces esto tiene muchas consecuencias. En principio nos clonamos a nosotros mismos,
Porque si yo copio lo que hace el jefe y considero lo que hace el jefe como bien hecho, y a eso aspiro, digo, si yo quiero ascender a ser mi jefe, ocupar el cargo que él ocupa hoy, entonces considero que eso está bien. Si considero que eso está bien, el día que yo esté en ese cargo, eso voy a repetir. Digamos, como aprenden los chicos a cocinar en la casa, cocinando al lado del padre o de la madre, o como aprenden a reparar el auto o a pintar las paredes. Uno aprende como en el taller. El taller medieval también implica que el artesano medieval, a diferencia de lo que pasaba en el sistema, a lo que pasa en el fordismo, el artesano medieval inicia el trabajo y lo termina, y esta entrega que hace con su trabajo le trae la satisfacción de ver el trabajo completo. En las secretarías penales, en las oficinas judiciales penales pasa eso. El empleado inicia el trabajo y lo termina. Y entonces son los dueños de los expedientes. Y ahí viene algo que nos explicó Cristina Camaño la vez pasada. En los juzgados penales se trabaja de oficio. Ustedes se acuerdan que ella habló de la división de las acciones privadas, las acciones dependientes de instancia privada y las acciones públicas. En todo lo que es acción pública, donde el Estado tiene interés en que el expediente ese avance porque hay interés estatal de por medio, y todo lo que es derecho penal es interés estatal de por medio, el Estado ha establecido un sistema de trabajo de oficio. No se necesita un abogado que esté impulsando y que esté requiriendo la actividad judicial. La actividad judicial viene sola y avanza al ritmo de la actividad judicial. En las acciones civiles, comerciales, no hay impulso desde el Estado, porque allí el interés es privado, son acciones privadas, que en realidad se llaman públicas porque son publicitadas y las horas son secretas. Pero bueno, digamos, la acción privada, que es la acción civil, necesita el impulso del abogado. Y entonces, ustedes verán que hay juicios civiles que avanzan muy rápidamente y hay juicios civiles que avanzan muy lentamente, años de años de años. Una sucesión puede demorar 10 años o puede demorar 6 meses, dependiendo de la complejidad, naturalmente. Pero también depende de la actividad del abogado que la impulsa y también en parte depende de cómo el juzgado que la recibe trabaja con lo que va recibiendo. Y ahora vamos otra vez a explicarlo. Por ejemplo, en un juicio penal, un robo, me roban la cartera, hago la denuncia en la comisaría, llega la denuncia al juzgado, dicen fue fulano, fue mengano, lo vieron, no lo vieron, el empleado recibe la causa, pide las cámaras para ver si está filmado o no está filmado. Si esto fuera un juicio civil, el empleado recibe la causa y espera que venga el abogado a pedir que pida la cámara, que pida la filmación de la cámara. Y si el abogado no pide la filmación de la cámara, pues no se pide la filmación de la cámara. En un juzgado penal es el empleado, el juez, el secretario, en la línea, digamos, que las instrucciones que han recibido, las que impulsan la investigación. En un juzgado civil, uno lleva la investigación hecha. A ver, este señor me rompió la pared cuando hizo la construcción de su casa. Y ya uno va con la demanda diciendo, esta era mi pared, ahora miren esta fotografía, esta es la pared como me la rompió. Acá pongo un perito que va a ofrecer, explicar cómo se rompió la pared y que además me va a evaluar el daño. Y pido que este señor me repare la pared y que además me pague tanto de indemnización. Todo eso lo hace el abogado particular. El juzgado no hace nada. El juzgado recibe la prueba, sí hace, pero bueno, no hace nada de esta parte. Recibe la prueba y la analiza. Si el abogado particular dice, por favor, citen al vecino de enfrente y al del otro costado, que vieron cómo este señor me rompió la pared cuando estaba haciendo su casa, y acá les traigo el domicilio y cómo se llaman y qué número de documento tienen, todo lo cual hay que recabar privadamente, entonces lo citan y lo escuchan.
hasta ahí, digamos. También puede ser que la declaración se incorpore de otra manera. Esta diferencia hace que los tiempos de las causas en las que no es el Estado parte, los tiempos de las causas civiles, perdón, no cuando el Estado no es parte, sean completamente distintos a los tiempos de las causas penales. Sin embargo, ustedes habrán visto, y esto lo hemos visto todos en los últimos tiempos, de cómo se ventilan las causas de Comodoro Pi y demás, que hay causas que funcionan rápido y hay causas que funcionan lento. Y esto ya no tiene que ver con el sistema de trabajo que está previsto para esos juzgados. Esto tiene que ver con cómo se reparte el juego, digamos. Y esto a lo mejor sería, no puede medirse en base a la técnica de trabajo de los poderes judiciales. Es otra cuestión. En los juzgados civiles, a diferencia de lo que pasa en los juzgados penales, donde el empleado recibe el expediente y hace todo el trabajo de investigación hasta llegar a una conclusión, y esto es el sistema de trabajo del taller artesanal, el trabajo está dividido de otra manera, porque como el que impulsa y el que lleva la dirección es el abogado particular, entonces allí el trabajo es, hay especialistas en audiencias, especialistas en proveídos, especialistas en resoluciones de medio camino, y el trabajo entonces allí es como la línea de montaje de Ford. La causa va pasando de escritorio en escritorio. Mientras en los juzgados penales las causas tienen en la carátula arriba el nombre del empleado que la lleva, en los juzgados civiles todas las causas son del juzgado. Y se ponen en unos casilleros que se dividen por letras, y entonces los abogados llegan y dicen, fulano contra mengano, y por la letra del apellido, el empleado la saca del casillero. Hoy, por suerte, hemos empezado con el sistema informático, y los abogados desde sus estudios acceden informáticamente y pueden ver los expedientes. Pero igual todavía hay un montón de cosas que se hacen en forma personal. Así que acá tienen la oficina judicial fordista y la oficina judicial medieval. En el sistema penal todavía estamos en la oficina judicial medieval. En Chile o en Chubut, por ejemplo, los sistemas penales han avanzado a lo que se llama el colegio de jueces. Ya no estamos hablando de un juez unipersonal sentado arriba de su casa judicial, sentado arriba de su oficina judicial, donde él es el amo y señor, porque, a ver, yo he visto jueces que no les permitían a los meritorios eran los pinches que trabajaban gratis, ahora están prohibidos, pero durante muchísimos años hubo gente que quería entrar al Poder Judicial, y entonces para poder entrar se ofrecía a trabajar gratis, y trabajaba años gratuitamente, y cuando alguna vez se producía una vacante, los nombraban, porque ya sabían todo el trabajo. Y se los llamaba meritorios. Bueno, yo he conocido jueces que a los meritorios les prohibían, los fueros penales, que el meritorio entra a 7:30, les prohibían retirarse antes de las 5 de la tarde del juzgado, porque tenían que terminar con toda la tarea antes de retirarse. Entonces esos chicos, por ejemplo, que habían empezado la facultad, tenían que cambiar el turno en la facultad para poder ir a la noche, porque nunca llegaban a las clases de la tarde en las que se habían anotado, y he visto gente perder años enteros ahí adentro. Bueno, lo que quiero decir con esto es que el juez del sistema medieval, que es el sistema que todavía nos rige, es amo y señor dentro de su oficina. Es el que resuelve quién lleva las causas de estafa, quién lleva las causas de robo, quién lleva las causas de violaciones. Las mujeres en general les tocan las causas de abuso sexual, porque se piensa que, como la mayoría de las víctimas son mujeres, digamos, se piensa que las mujeres las van a poder llevar mejor, ¿no? Hay división del trabajo de acuerdo a la complejidad. Cuanto más se avanza, más complejas son las causas. Digamos, las causas de delitos económicos las lleva la gente más experimentada. Bueno, este juez amo y señor en el sistema de Chubut o en el sistema de Chile no trabaja más así. Tiene
forma parte de una masa de jueces, lo que se llama el colegio de jueces, y la oficina administrativa le hace toda la tarea administrativa, le hace toda la tarea que él dispone en los expedientes, y le asigna las causas y le asigna las audiencias y le da los turnos. Hay un código procesal diferente, claro está, y él ya no es el que maneja el personal, ya los ascensos del personal no dependen de él, y entonces no hay un control paternal y tan autoritario como el del juez medieval. En el sistema español, por ejemplo, donde también se presentaba este problema, piensen que nosotros todo lo hemos copiado de España, porque nos hemos quedado con nuestro sistema de trabajo provino de la colonia, y lo hemos mantenido hasta ahora prácticamente. En el sistema español, ¿qué hicieron? Los jueces dependen del Consejo de la Magistratura. Los funcionarios dependen del Ministerio de Justicia. Y los empleados administrativos dependen de los ayuntamientos. Y entonces, los ascensos de los empleados administrativos no dependen de que se lleven bien con el funcionario. Tienen su propio escalafón y su propia carrera. Los ascensos de los funcionarios tampoco dependen de que se lleve bien con el juez. Y al juez, el Consejo de la Magistratura lo controla por muestreo. De tanto en tanto hay tipo una auditoría. ¿Esto qué facilita? Que no haya lo que pasa en algunos juzgados de Comodoro Pi, que es como el sentido de pertenencia casi familiar entre el juez y los empleados. El doctor Albor, que siempre ha querido hacer el mapeo de los nombres de Comodoro Pi, podría darnos charlas sobre esto, porque uno se llega a la mesa de entradas de un juzgado y se encuentra que el que está teniendo la mesa de entradas es el hijo del juez del juzgado de al lado, ¿no? Y esto crea un sentido de pertenencia y de familiaridad que evita el control y que facilita que se promuevan sistemas de trabajo no muy transparentes, por no decir directamente ocultos. No quiero decirlo así porque no quiero dar la idea de que estamos ante un sistema mafioso. No, es una forma tradicional de trabajo aceptada y que no nos permite advertir que no es la mejor forma de trabajo, que no nos permite ver que hay otros sistemas de trabajo mucho más eficientes, porque esta delegación laboral también es una delegación de confianza. Digo, si yo soy juez, estilo medieval, o el juez de Goya, por ejemplo, que tiene 8 secretarías a su cargo, las personas que están por debajo mío tienen que ser gente de mi confianza, porque no tengo capacidad de control de lo que hacen estos 8 secretarios y los 5 o 6 empleados que cada uno de esos secretarios tiene. Y entonces, ahí viene esta historia. ¿A quién nombro que sea mi confianza? ¿Quién tiene que ser aquella persona en la que yo piense que no va a recibir plata como los jueces que aparecen hoy en Infobae, que no va a vender un expediente, que no va a develar los secretos de un expediente? Termino nombrando al hijo de mi amigo y al amigo de mi hijo. Y así se arma el Poder Judicial. Por eso no es solamente los jueces tienen que ser mejores, el sistema de trabajo tiene que ser mejor. A mí me parecía importante contarles esto porque nos debemos un análisis sobre los sistemas de trabajo burocráticos que no son casuales, que se corresponden con sus épocas históricas y que se corresponden con los resultados que nos ofrecen. Antes de terminar con este asunto del sistema de trabajo y el interés estatal y demás, quería hablarles de la diferencia entre jueces de primera, jueces de segunda y jueces de corte. ¿Se acuerdan que vimos que la Constitución dice el Poder Judicial es la Corte Suprema y los tribunales inferiores?
Bueno, los jueces de primera toman el trabajo directamente de la calle, ¿no? El juez penal de la comisaría, de la denuncia, el juez civil de lo que el abogado le presenta. Esos jueces tramitan los expedientes, el expediente tiene sus derivaciones para aquí y para allá, Villena, por ejemplo, ahora, o Auger, o Bonadío en su momento, y dictan resoluciones que son provisorias en su mayoría, porque los jueces de primera instancia, en ese momento, sobre todo los penales, los civiles sí, no dictan las sentencias definitivas, dictan sentencias, pero no son definitivas, porque todas esas sentencias tienen obligatoriamente, además, porque así lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos, la posibilidad de ser recurridas, de que un tribunal que sea compuesto por más gente, un tribunal que tenga otra función, revise esa sentencia. Entonces, por ejemplo, Villena dicta una sentencia de procesamiento contra, suponiendo que Villena siguiera la causa. Ahora Auger dicta un procesamiento contra las personas a las que les tomaron indagatoria. Obviamente al defensor le parece que está mal, porque no le escucharon lo que había dicho, no lo entendieron como él había creído que tenían que entenderlo, interpretan la ley de otra manera, entonces pone todo esto en un escrito, dice acá hay un error de interpretación, no se tuvo en cuenta esta prueba, no se escuchó lo que decía mi defendido, revisen esto. Y esto pasa a una cámara de apelaciones, apela, le llama la atención a una cámara que está conformada por 3 jueces que la revisa. Esta tarea de revisión acá se considera un salto jerárquico. Los jueces de cámara son jueces jerárquicamente superiores a los jueces de primera instancia. En otros sistemas judiciales, los jueces de revisión, o de cámara, o como quieran llamarlos, tienen la misma jerarquía de los jueces de primera instancia, solo que tienen una tarea diferente. Y hay, por ejemplo, en Italia, rotación periódica cada 7 años, hay como rotación y saque, como en el vóley. Y entonces, los jueces de revisión pasan a ser jueces de ejecución de sentencia, y los jueces de ejecución de sentencia pasan a ser jueces de primera instancia, y todos manejamos todo, y todos sabemos cuáles son los problemas de cada una de las tareas. Y todos cobran lo mismo. Que no es, porque acá los camaristas cobran más que los jueces de primera instancia, porque son jerárquicos. Pero además de ser jerárquicos, estar por encima, digamos, jerárquicamente del juez de primera instancia, también tienen lo que se llama la superintendencia. Tienen el control del trabajo del juez de primera instancia. Y este control del trabajo del juez de primera instancia también deriva de nuestro origen monárquico, que era el rey el que dictaba sentencia y controlaba que los funcionarios para abajo, el rey era la cabeza de la justicia, digamos, y controlaba que los funcionarios para abajo se comportaran como él quería que se comportaran y obedecieran lo que él dictaminaba justo. Esto trae problemas, porque entonces cuando algún juez se rebela contra la jurisprudencia de la Cámara de alguna manera se lo hace saber. No solamente resolviéndole en contra de lo que el juez resuelve y revocándole lo que el juez resolvió, sino con alguna tensión de un sumario jerárquico, administrativo, alguna cosa puede pasar. Y entonces acá pasa que todo lo que son conflictos de personal, que los hay, conflictos entre empleados, conflictos con secretarios y conflictos con jueces, sobre todo mucho conflicto de varón a mujer, ¿no? Porque son los varones los que ocupan los cargos jerárquicos y las mujeres las que son las empleadas. Porque en el Poder Judicial, como en todos lados, rige el techo de cristal, se resuelven con recursos y sumarios que administran estas cámaras de apelaciones que ejercen el control de disciplina del fuero. Si esto no es medieval, digo, ¿qué podríamos decir? No hay, por ejemplo, una oficina laboral donde se resuelvan los conflictos laborales, donde se piense, bueno, esta persona acá está siendo desperdiciada, la trasladamos a este otro lugar donde se va a llevar mejor con la gente,
porque por el estilo de trabajo, por lo que sea, y le va a rendir más a la función. No está pensado el sistema laboral en función del trabajo que hay que hacer, sino en función de las relaciones personales. Creo que más o menos con esto les di un panorama de la cocina, para que pensemos que no es solamente cambiando leyes que tenemos que modificar el Poder Judicial. Hay que cambiar la forma de nombramiento de jueces y la forma de trabajo adentro del Poder Judicial. Ahora vamos a escuchar al doctor Albor. El doctor Albor les aclaro, yo lo he visto crecer en su carrera, porque a los jueces nos gusta cuando un abogado trabaja bien. Los jueces, al menos a mí me pasa, ¿no? Me da placer cuando alguien ejerce bien la abogacía. Es un gusto ver que alguien ejerce bien su profesión, porque es mi profesión. Así que me da mucho gusto ver cuando un abogado es buen defensor y trabaja bien para su cliente. Los abogados defensores particulares, igual los oficiales, no solamente trabajan con el derecho, trabajan con lo que se llama el know-how, que tiene que ver con el conocimiento de a dónde pedir qué cosa. Porque, o no, ellos tienen que saber si esto va a caminar en este juzgado o no va a caminar, y si este es el momento de pedirlo, o esperamos un poco más, porque solamente el código no alcanza para ejercer una buena defensa. Yo lo he visto crecer al doctor Albor en eso, porque tiene mucho menos años que yo, y hoy puedo decir que es uno de los mejores abogados defensores con los que podemos contar. Estoy hablando de un defensor particular. Ya les conté al principio, no sé si se los conté, ahora no me acuerdo, pero no importa, les cuento. Hay también una defensa pública entre el sistema federal que está en cabeza de la doctora Estela Maris Martínez, que primero fue defensora ante la Corte por concurso y después accedió por designación del Poder Ejecutivo al cargo más alto de la Defensa Pública Nacional. Esa defensa pública funciona como un reloj, es el mejor sistema de defensa pública de toda Latinoamérica. Son excelentes los defensores y si hacen cargo, ellos no pueden elegir qué defienden. Así que a todos les ha tocado, a la gran mayoría de ellos les ha tocado defender lesa humanidad. O les toca defender crímenes horribles. Y los hacen con una capacidad técnica y una empatía y un trabajo que realmente yo si alguna vez necesito un abogado, lo siento doctor Albor, será la defensa pública, que además es gratuita y la doctora Estela Maris ha establecido, ellos tienen ingreso democrático en la defensa pública, pero además cada 2 años los funcionarios y todos los empleados de la defensa pública rinden un examen administrativo y técnico para que estén al tanto de los últimos avances y de los últimos contenidos. Así que son aviones todos. Bueno, ahora escuchamos al doctor Albor que nos va a contar qué hacen los abogados en el fuero penal. Bueno, primero me emocionó profundamente sus palabras, doctora. Me emocionan profundamente. No, por favor. No, bueno, es que te iba a tutear, pero después todo lo lindo que dijiste ya no me sale. No, me emocionaste en serio, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, porque sí, yo recuerdo toda mi carrera siempre en contacto con vos. Pero bueno, vamos a pasar a lo que nos convoca. Y antes que nada, hablar un poquito de algunas cosas que dijo María Laura y de algunas cosas que fueron apareciendo también en el chat. Fíjense que cuando se habló de los meritorios, esto de gente que entraba a trabajar, que tenía que trabajar gratis, quizá años, para recién después ser nombrado, ¿no? Esto también en alguna medida va dibujando un perfil también de quienes en definitiva terminan siendo jueces. Porque les pregunto a todos los que están acá, ¿el hijo de qué pobre puede trabajar 2 años sin cobrar? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Es un porcentaje, necesitamos jueces, como decía María Laura, que hayan pasado por todos los lugares, necesitamos jueces que también tengan contacto con
las necesidades de la gente, jueces con empatía, con sensibilidad, y el sistema mismo, que recién ahora con los ingresos democráticos a los ministerios públicos lo estamos empezando a ver, lamentablemente no se ha sometido a ese mismo sistema el Poder Judicial, pero empezamos a ver que empieza a haber más pueblo, más gente con sensibilidad. Yo no estoy diciendo que todos los jueces son monstruos, por favor, que se entienda esto, pero sí muchas veces nos topamos en el ejercicio de la profesión con gente que no ha tenido necesidades, gente que no sabe lo que es sentir frío, lo que es sentir hambre, lo que es tener barro abajo de los pies. Y esto es algo que es de la endogamia de la que hablaba María Laura, y de por ahí en el chat aparecía que decía que un fiscal estaba casado con una defensora oficial. Hay montones de esos casos, montones de esos casos. Una vuelta me cruzo con uno que me decía, un fiscal que me decía que la esposa era defensora oficial, le digo, muchachos, usen Tinder, levanten en el colectivo, no puede ser que salgan a bailar, puede ser que se conozcan en los tribunales y se casen, porque el fiscal se casa con la defensora y después los hijos son juececitos, ¿no? Como decía María Laura, ¿a quién pongo de mi confianza? Y esto genera una endogamia. Pero bueno, como empezó a referir, vamos allá al tema que nos convoca, y voy a tratar de utilizar un lenguaje que no sea exclusivo para quienes tienen conocimientos en derecho. Hay una diferencia, vamos a hablar del rol del abogado defensor, y ahí tenemos una diferencia grande entre lo que es el defensor oficial y lo que somos los defensores particulares. Todo lo que yo voy a hablar, nunca fui defensor oficial, pero sí he tenido contacto con colegas que se dedican a eso, y efectivamente, como dice María Laura, el defensor oficial no puede elegir qué causa puede agarrar y qué causa no puede agarrar. Hay casos, como ha dicho María Laura, que han tenido que defender temas de lesa humanidad. Recuerdo alguna vez, algún caso en particular, que de la Defensoría se hizo lugar a alguna objeción de conciencia, porque se trataba por ahí de algún defensor con vínculos con organizaciones o familiar de desaparecidos, o temas por el estilo, pero la diferencia grande que tenemos, el defensor particular y el defensor oficial, es que el defensor particular puede decidir qué causas agarra y qué causas no agarra. Entonces ya empezamos con un tema de la selección. La selección, siempre uno dice, bueno, al principio de la carrera vos no elegís los casos te eligen a vos. Al principio de la carrera todos nuestros casos son leading cases y los peleamos con un cuchillo entre los dientes. Me da terror un abogado joven, con poco trabajo, porque del otro lado voy a tener un luchador que la va a pelear muchísimo. Lejos de lo que pasa muchas veces con los colegas que se burlan de los abogados que recién empieza. Mamita, cuando te toca un abogado que recién empieza, que tiene hambre de éxito, te quiero ver. Pero ahí empieza el dilema moral en uno, porque muchas veces, muchísimas veces, defendemos culpables. Entonces, yo diría más de las veces defendemos culpables, a veces defendemos inocentes. Entonces la pregunta que se hace el abogado es, ¿qué defiendo y qué no defiendo? Porque yo como abogado particular puedo elegir. Dijimos, defensor oficial no puede. Entonces, uno tiene un estándar, dado por su propia, por supuesto, por sus propias reglas éticas, morales, que decir, bueno, este tipo de delitos no los defiendo, ¿no? Los delitos no defiendo. Había una colega que decía, si el dilema moral es muy grande, no lo defiendo o le subo los honorarios. Pero bueno, hay algunas cosas que no se defienden ni aún subiendo los honorarios. Creo que yo digo, no defiendo delitos sexuales cuando sé que el imputado, cuando tengo la convicción de que el imputado es culpable. Después, en general, ahí veo cada caso en particular, ¿no? Pero ahí empieza la primera cuestión en los abogados, que es la selección del trabajo. A veces puedes elegir, a veces tenés que vivir, y llega un momento en el que puedes hacer una selección más finita. Pero yo, para comunicárselos a ustedes, he dividido el rol del abogado defensor en distintos momentos, ¿no? Y existe un primer momento que es el de la consulta. Cuando a uno lo consultan, a veces llega la persona en libertad a hacerte la consulta, y a veces no, a veces es un familiar que es el que te viene a consultar porque tiene un familiar privado de la libertad.
Y entonces la consulta a veces puede ser previa al conflicto penal, o puede ser una consulta con un conflicto penal ya judicializado. Y ahí es un tema muy importante. Claudia, avísame si llega el compañero Sí, Parrilli. Sí, te quería avisar, mil disculpas, sí, Adrián. no, ¿Me por escuchas favor, bien? retoma. Sí, te escucho perfecto. Entró el doctor Parrilli, Dale, sí, cortamos. así Sí, que sí. le vamos a poner, vamos a pedir que reinicie su cámara, a ver si se puede, así nos saluda. Hola Oscar, ¿nos ves? Hola. Sí, pero que sigan, Adrián, seguí, yo entro cuando vos termines, no quiero interrumpir de ninguna manera. Lo que pasa que Malala estuvo muy entusiasta hoy, nos contó mucho sobre el juzgado de Villena, entonces empezó hace muy poquito, Adrián. Así que va a tardar. Como vos Bueno, los quieras. saludo. Bueno, los saludo, simplemente porque ahora después tenemos 11:30. Claro, otra este, reunión. Otra reunión, pero bueno, un gusto, Adrián, que estés dando la charla, obviamente Malala. Y bueno, simplemente, la verdad que nada más oportuno que este curso frente a la cantidad de cuestiones que están ocurriendo en el ámbito judicial, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Yo creo que nosotros tenemos que tener, creo que ya lo han dicho, pero bueno, no está de más que lo repitamos, no queremos para ellos lo que ellos hicieron con nosotros. Nosotros podemos tener idea de que hay responsables, pero obviamente los fiscales y los jueces tienen que actuar de acuerdo a las pruebas. No tienen que juzgar, condenar o absolver, porque, como dice, ¿no? La gente lo cree así. Como dijo Morales en una oportunidad, la gente cree que Milagro Sala cometió delito, entonces por eso hay que meterla presa. Tiene que haber pruebas, tiene que haber elementos contundentes, tiene que haber debido proceso y tiene que haber el principio de inocencia. Lo mismo en estas causas que se están llevando adelante, tanto en la de D'Alessio en su momento, como en la que estaba en el juez Villena y que ahora ha pasado el juez Auge, como en otras causas que están investigando todo este perverso espionaje ilegal. Si en algo tenemos que diferenciarnos nosotros de ellos, es precisamente en esto, ¿no? En que queremos que lo juzguen con el debido proceso, con todo, y que si los condenan es porque tienen prueba, no porque quieran quedar bien con el poder político de turno, o que quieran quedar bien con nosotros, o porque esto es lo que les corresponde hacer porque ellos nos lo hicieron a nosotros. Nosotros no somos ese tipo de gente, no es lo que difundimos, no es lo que hicimos nunca. Y además nuestra militancia es claro testimonio de eso. Así como en los juicios de las juntas, el ejemplo de las madres y las abuelas fue no la venganza, sino la memoria, verdad y justicia, que es lo que nosotros tenemos. Obviamente hay mucha diferencia, no quiero comparar una cosa con la otra, ¿verdad? Pero también en esta cosa que es la memoria, verdad y justicia, y con las pruebas y con los elementos. Así que nada, yo no quería dejar de saludarlos. El curso, la verdad que sigue la cantidad de alumnos muy buena presencia. Y bueno, con Claudia estamos terminando un curso que creo que va a ser muy lindo, porque es después del temblor, después de la pandemia, bueno, que empecemos a pensar el mundo de la Argentina y nosotros mismos lo que va a pasar una vez que esperemos pronto termine esta situación tan difícil, tan inédita y tan traumática por la que estamos pasando. Así que, Adrián, no quiero cortarte más, creo que los alumnos están interesados en seguir escuchando todo. Así que muchas gracias a todos. Y bueno, hasta cualquier momento. Gracias. Gracias Oscar, y mil disculpas, Adrián. Adelante, seguí con la charla. Bueno, muchísimas gracias al compañero Parrilli, la verdad un honor, un gusto enorme, compañero. Bueno, estábamos hablando, bueno, quiero retomar una palabra del compañero Oscar Parrilli. Por supuesto que no estamos hablando de venganza, no hablamos de venganza, no somos igual que ellos, pero si nosotros no tenemos políticas de memoria, verdad y justicia, esto se repite. Nosotros tenemos la convicción de que no va a haber un golpe de Estado militar en la Argentina porque Videla murió preso, y se sabe que estas políticas de memoria, verdad y justicia las vamos a seguir teniendo. Entonces,
creo que estas políticas de memoria, verdad y justicia tienen que aplicarse también al lawfare, para que no haya nunca más un lawfare que distorsiona la voluntad del electorado, que nos lleva a tener líderes como Macri, Bolsonaro, Fujimori. Esto es para otro día, ¿no? Hoy hablamos del rol del abogado, les pido disculpas. Volvemos entonces. Una vez que pasó el primer filtro del dilema moral entre si agarro el caso o no lo agarro, viene la cuestión de la consulta. Y la consulta puede ser, dijimos, previa al conflicto penal, o puede tratarse de una consulta ya con un conflicto penal judicializado. Y ahí el abogado lo que no puede hacer, no puede venir una persona a hacer una consulta y decirle, mire doctor, yo voy a robar un banco y quiero saber si me conviene más comunicarme por WhatsApp o por vía telefónica. No, eso no es consulta, eso es complicidad. El abogado no puede asesorar para perfeccionar la comisión de un delito. Ahora, distinto es el caso si viene una persona y le dice, mire doctor, me llegó una carta de documento por un cheque que yo libré, que si no lo pago en 48 horas me van a hacer un juicio de cheque sin fondo, y resulta que a mí me llegó una cédula que me iniciaron una quiebra y mi abogado me dice que no tengo que pagarle a nadie porque si le pago entro en... Nos quedó el compañero con el... Ahí está. Y si no pago me van a hacer, si le pago a un acreedor por encima de los demás, estoy cometiendo un delito, ahí sí, porque es una consulta jurídica técnica que le están haciendo, una persona que no quiere cometer un delito precisamente, entonces está preguntando si esa conducta es delictiva o no delictiva. El abogado no puede ser cómplice de sus clientes porque ya no es el abogado, sino que es uno más de la banda. Cuando el conflicto está judicializado, se cuenta muchas veces, los problemas que se tienen es que el cliente muchas veces le viene con una información absolutamente errónea, no podemos manejarnos con lo que nos dice el cliente porque resulta que le empiezan a contar un montón de cosas y cuando ustedes van a ver la causa, el imputado ya está condenado y la sentencia está firme. Ustedes estuvieron hablando. Y hay un problema muy grande que está también en la obtención de la verdad por parte de los imputados. Los imputados muchas veces nos mienten directamente porque tienen miedo que no los vamos a defender bien, tienen miedo que vamos a ir para atrás, entonces hay que tener técnicas hasta para obtener la verdad del cliente, hay que explicarle, mire, a mí usted me tiene que decir la verdad, yo soy como el cura, lo que usted me diga yo no se lo puedo decir a nadie, y yo necesito trabajar con la verdad, porque si no puedo hasta incluso generar prueba en contra suyo. Yo tengo un truquito que es contar una anécdota del primer caso que yo tuve, una vecina del barrio acusada de amenazas telefónicas a una mujer que había sido amiga de ella. Todo mentira, doctor, todo mentira. Me encantaba, yo recién recibido que me diga doctor, me encantaba. Todo mentira, doctor, todo mentira, todo mentira. Esta mujer era amante de mi marido, ahora mi marido se murió y ahora ella me hace esta denuncia, no sé por qué esto. Perfecto, todo mentira. Entonces, ofrezco los teléfonos de mi clienta y pido el cruzamiento de llamadas. Llamada a las 2:30 de la mañana, 2:35, 2:46. O sea, yo generé la prueba en contra de mi clienta porque mi clienta me mintió. Una vez que uno le dice eso al consultante, ahí se abre y le dice toda la verdad, porque tiene miedo, a ver, el abogado contrata un abogado, no lo voy a contratar para que me juegue en contra, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo bueno de algún mecanismo para obtener la verdad. Después, después pasamos, lo que es la consulta, uno ya accede a la defensa, es muy conveniente no llevar al imputado a la mesa de entrada, ¿no? Le hacen el escrito. Un colega me dice una vuelta, dice, che, macanudo, lo del juzgado tal. Fui con mi cliente y me dijeron, ¿este es Fernández? No, váyase. Claro, estaba con pedido de captura y el abogado lo llevó a la mesa de entrada. Hay que tener algunos cuidados, porque el abogado lo mejor que puede conocer son sus propias limitaciones, ¿no? No largarse como una bestia, tener confianza en uno mismo, pero sí, si uno se merece su propia confianza, ¿no? Porque te puede terminar haciendo lío. El abogado tiene que hacer un estudio de la causa, tiene que analizar la causa, tiene que ver qué es lo que hay, también en la consulta ver qué es lo que puede llegar a aparecer en el futuro, qué pruebas pueden aparecer, se hace un diagnóstico, se hace una posible prognosis, por supuesto, esto es un poquito, lo que podemos decir como abogados es un poquito más certero que el horóscopo, no tenemos manera de ser muy seguros en las afirmaciones que nosotros podemos hacer respecto de la suerte que puede correr el proceso, pero uno a veces se imagina que por el tipo de delito, digamos, la posibilidad de una privación de la libertad
es remota, hay alternativas como hacer tareas comunitarias y no tener una condena, que se llama probation, etcétera, etcétera. Se fija en la estrategia, está también la cuestión de los honorarios, porque no somos abogados de oficio que no cobramos, nosotros cobramos por nuestro trabajo. Y una vez que eso está definido, ya empieza el trabajo en lo que es, lo podemos dividir en dos grandes momentos, en realidad yo diría tres grandes momentos, que es la etapa de instrucción, que es la etapa sumarial. Vamos a hablar del código que lamentablemente sigue aún vigente, porque tenemos un código ya que lleva varios años que lamentablemente por distintas decisiones no entra en vigencia, entra en vigencia de a poquito. Ahí hay mucha resistencia también de jueces, ¿no? Porque este código los haría trabajar mucho más. Entonces se pactó hacerlo entrar de a poquito, y de a poquito ya vamos 6 años prácticamente sin que entre en vigencia. También había otros intereses en el medio, ¿no? Recordemos que es el Código Federal del año 2014 pone el acento en la actividad de los fiscales, y el presidente que se fue antes no quería saber nada con los fiscales porque estaba el cuco en el Ministerio Público, que era la doctora Gil Carbó, y entonces le tenía miedo Macri, y quiso que los fiscales no tuvieran poder, entonces le puso un pie arriba a ese código. Vamos a hablar del código que lamentablemente todavía sigue vigente, que tiene una etapa fuerte, muy fuerte, escrita, una etapa escrita muy fuerte, secreta, una etapa en la cual nos manejamos con papeles. Eso es lo que nosotros llamamos la instrucción. Durante la instrucción, generalmente también hay un mini juicio, digamos, que es la cuestión de la libertad. De acuerdo al tipo de delitos, no corre riesgo la libertad de la persona, porque en el peor de los casos puede llegar a tener una pena de cumplimiento condicional, o puede ser que nos llegue la persona con privada de la libertad, o incluso con pedido de captura, o con una situación de incertidumbre de lo que puede llegar a pasar. Entonces yo siempre le digo a los clientes que son dos juicios, el juicio de la inocencia y el juicio de la libertad. Entonces, generalmente hay una situación de mucha hipocresía también en el Poder Judicial, en cuanto a que nos llenamos la boca diciendo que la regla es la libertad durante el proceso, que la Constitución dice que ningún habitante de la nación será penado sin juicio previo, pero por las dudas adentro. Tenemos gente presa por las dudas de que haya cometido algún delito, ahí el rol del abogado es demostrar que no existe ningún riesgo que pueda justificar que la persona esté privada de la libertad antes de una sentencia condenatoria firme. Muchas veces también esto hay una influencia muy grande desde la cuestión de los medios y de la colonización de la subjetividad y la opinión publicada, porque muchas veces los jueces temen por su propio cargo, temen perder su trabajo por liberar a una persona y esa persona después cometer un delito gravísimo, porque lo primero que hace la prensa es decir: el juez fulano de tal le había dado la excarcelación 2 semanas antes, a la hoguera con el juez, vamos, queremos la cabeza de ese juez, ¿no? Si el juez le dio la excarcelación es porque le tenía que dar la excarcelación, porque el fiscal no pudo demostrar riesgos procesales. ¿Cómo se justifica que una persona esté presa sin una sentencia firme? Bueno, porque tengo fundadas razones para considerar que la persona se va a profugar o que va a entorpecer las investigaciones. ¿Qué es entorpecer las investigaciones? Que va a borrar los rastros, que va a apretar a los testigos, que va a hacer cosas que se va a encerrar en el auto y va a empezar a borrar los mensajes de texto. Digo, no para tocar un tema de actualidad. Entonces, eso es lo único que constitucionalmente justifica la posibilidad de que una persona esté presa preventiva sin tener una sentencia condenatoria firme. En algún momento la Corte, en los años 80, osciló también acerca de la posibilidad de privar de la libertad a una persona para evitar que siga delinquiendo, lo cual realmente es un disparate. Hay que tener la bola de cristal para saber, mire, lo voy a meter preso para que no siga delinquiendo. No, mire, busque alguna otra forma, no puede meter preso si usted no sabe si va a seguir delinquiendo, ¿no? Ahora, si yo tengo al imputado con el pasaporte en la mano, el cepillo de dientes en el bolsillo y la valija yéndose para Ezeiza, y yo ahí puedo intuir que esta persona se quiere profugar, ¿no es cierto? Si tengo un imputado que llama a los testigos
y les dice, ojo lo que vas a hablar mañana que vas a declarar, bueno, esa persona la tengo que privar de la libertad porque está entorpeciendo las investigaciones, o claramente hay indicios de que pretende profugarse. Entonces uno tiene todo ese mini juicio, el juicio de la libertad. Paralelamente, de manera simultánea, y esto también puede pasar de dos maneras, con la persona privada de la libertad, en cuyo caso lo que funciona es un mecanismo que se llama la excarcelación, que es un trámite donde se discute si se puede transitar el proceso en libertad o no. Y está la cuestión de puede ser que la persona esté en libertad con un pedido de captura o con un riesgo de que haya un pedido de captura posterior, donde salvo en Comodoro Pi, cuando a vos te conceden la exención de prisión, te garantizás de que no vas a estar preso hasta que haya una sentencia firme. Había un juez que ya no está entre nosotros que a un dirigente político le dio la exención de prisión y a las 2 semanas, sin que se modificara absolutamente nada y sin revocar la exención de prisión, fue y lo detuvo. Pero bueno, lo que pasa es que todo esto que nosotros hablamos es cuando funcionan los resortes legales, cuando funcionan las garantías constitucionales, cuando hay república, cuando hay todo lo que escuchamos del otro lado que nos dicen que nos falta a nosotros, pero bueno, resulta que faltaba en ese tiempo, ¿no? Yo considero, salvando algunas excepciones en Comodoro Pi, yo creo que no se aplica ni siquiera la ley de la gravedad. Usted suelta una piedra y en vez de caer, sube, flota la piedra. Hay veces que también, y con el debido respeto a nuestra querida María Laura, por supuesto no hablo de todos los jueces, pero sí entiendo que a nosotros nos enseñaron que una sentencia judicial es una especie de razonamiento que tiene la ley por premisa mayor, los hechos por premisa menor, y la sentencia como si fuera una conclusión. La experiencia a mí me ha indicado que en realidad no es tan así. No pido ni que haga un gesto a María Laura, no le pido que diga nada, esto es la opinión de Albor. Yo creo que las decisiones judiciales son actos de poder, que a veces coinciden con lo que dice la ley. Bueno, hace gesto. Es un acto de poder, y está influenciado por montones de circunstancias, algunas de ellas son la ley. Pero yo recuerdo estar esperando una audiencia en el 5º piso de la Cámara de Apelaciones ahí en Viamonte, y que había una puerta entreabierta, y tuve el privilegio de escuchar una vocalía, los empleados discutiendo. Sí, bueno, el tipo venía en exceso de velocidad, pero el otro, el de la moto, cruzó con rojo. Pero el otro venía a 90, pero el de la moto cruzó con rojo. ¿Y qué, se la va a llevar de arriba? Fíjense, digamos, esto a mí son cosas que son epifanías, ¿no? Porque uno, si no ha cursado la carrera judicial y no conoce desde adentro, estas revelaciones son un regalo de Dios para ver cómo razonan, cómo es el razonamiento. Entonces uno se da cuenta que no solo tiene como defensor que aplicar el derecho, que invocar el derecho, sino que además tiene que hacerlo quedar bien a su cliente. Hay que desdemonizarlo, porque muchas veces viene demonizado el cliente. Y ahí entra también algo que, si nos da el tiempo, es la actuación ante los medios de prensa del abogado defensor, que se ha convertido, lamentablemente, hasta en tendría que haber una materia en la facultad, ¿no? Como tendría que haber una materia de ética. Yo no sé, yo soy plan nuevo, soy el plan del año 85, ahora es el plan nuevo, viejo, pero nosotros no tuvimos ética. Nosotros no, esto de decir qué causa agarro, qué causa no agarro, yo entré pensando que iba a defender exclusivamente inocentes, y un porcentaje muy alto de los que yo defiendo no son inocentes. Y se me fue cualquier prurito que tuviera, ¿no? Porque de pibe yo pensaba, no, yo culpable no voy a... Entonces dedicate a la jardinería, porque... y les digo que hoy las defensas las hago sin... A ver, duermo tranquilo, como un bebé, no tengo problemas. Por supuesto selecciono qué casos agarro y qué casos no agarro. Pero yo creo que yo podría cometer un homicidio. Yo podría, en ciertas circunstancias, podría cometer un homicidio. Entonces, ¿defiendo un homicida? Sí, defiendo un homicida. A veces la defensa simplemente es, a veces falta un escribano que le abre un acta de que el cliente cometió el hecho, entonces la defensa solo consiste en que no se califique mal, no se ponga una pena más alta de la que corresponde. Ese tipo de cosas no me generan realmente ningún tipo de prurito. Pero no tenemos una materia
No tenemos una materia de ética en la facultad, no sé si ahora habrá. Entonces, durante esa instrucción, un rol fundamental que tiene el defensor, incluso ahora con alguna noticia del nuevo código vamos a hablar, porque en alguna medida introduce lo que se llama la teoría del caso, que cambia, revoluciona mucho la cosmovisión, ¿no? Antes que un abogado se reúna para hablar con un testigo, el abogado habló con el testigo antes de que declare, ¿no? Todos se rasgaban las vestiduras. Hoy los cursos que se dan de formación en el Poder Judicial, que enseñan la teoría del caso, con el auspicio del Ministerio de Justicia, no de este gobierno, del gobierno anterior estoy hablando, enseñan teoría del caso y les dicen al abogado, no solo tiene que entrevistar a todos los testigos, sino que les tiene hasta que decir cómo ir vestidos a declarar, para que se den una idea. Es una revolución, un cambio trascendental, y nos lleva a salir de todo eso medieval que hablaba María Laura, y más a lo que vemos un poco en las películas de esos juicios, esas películas que tanto nos gustan. El abogado, entonces, prepara la defensa, muchas veces tiene que preparar, esta es la prueba que hay, que decimos, y a veces es fácil, no estaba, porque es inocente y ese día él estaba en otro lado, cuando estaba pasando este homicidio en Villa Industriales, él estaba en Pompeya, qué sé yo, de cerca, ahí por ahí cerca, pero bueno, ahí cuenta hay una anécdota por ahí de un caso donde había un casino clandestino en un lugar, y que el abogado dijo que lo que estaban haciendo era estaban filmando una película. Una genialidad. Hay un caso en un juicio que el abogado no preguntaba nada, viene el policía, era un hombre que estaba acusado de robar 4 ruedas de un auto, intentar robar porque lo habían agarrado. Entonces tenía 3 apiladas a un costado y estaba con la 4ª, ¿no? Entonces le pregunta al policía que lo había detenido, escúcheme, la llave cruz, ¿para qué lado estaba girando? Y calculo que... calculo no. ¿Para qué lado estaba girando la llave cruz? La verdad no sé. ¿Qué lo hace? A lo último dice, mire, yo había sacado las ruedas, pero después, esto encima había pasado ahí nomás de tribunales. Vi el Palacio de Justicia y dije, no puedo hacer esto. Y las empecé a poner de nuevo las ruedas. Una genialidad, la verdad, una genialidad. Hay veces que dicen cada cosa. Por favor, decirles que estoy con... Les pido disculpas, uno se pone 2 compromisos el mismo día a la misma hora. Bueno, entonces, en la indagatoria al imputado se le hace saber el hecho que se le atribuye, las pruebas sobrantes en su contra y los derechos que le asisten. Entonces, le dicen que puede guardar silencio sin que eso sea tomado como una presunción en su contra. A veces sí hay que guardar silencio, pero en estas cosas que yo les cuento, que a veces uno charlando con jueces, con fiscales, a una vuelta recuerdo una jueza en un tribunal oral, dice, y el tipo en instrucción había guardado silencio. Yo cuando leí la causa dije, este tipo es culpable. Pero después en el juicio, ese tipo de cosas, ping, ¿no? Entonces, al tipo le dicen, mire, usted tiene el derecho de guardar silencio sin que eso sea tomado como una presunción en su contra. Y después resulta que hemos hasta tenido sentencias. Hay sentencias de casación, hay una sentencia de casación de un caso que tuvo, el caso Carrera, el caso de la masacre de Pompeya, donde una jueza de casación dijo que le llamaba mucho la atención de la casación federal, no vamos a decir el nombre, porque con el apellido alcanza, Catucci, dijo que le llamaba poderosamente la atención que el imputado al momento de la indagatoria haya guardado silencio. Pero pucha, si le dijeron que no iba a ser tomado una presunción en su contra, ¿cómo vas a usarlo como una presunción en su contra? A veces hay que guardar silencio. Lo que no puede ser es siempre la estrategia. La estrategia no puede ser siempre que guarden silencio. A veces tiene que guardar silencio, a veces hay que dar la versión de los hechos. ¿Por qué pasa eso? Después vos cuando la decís, no te la creen, porque no la dijiste de entrada. Son seres humanos los jueces, no son robots, y tienen los problemas de cualquier ser humano. Después hay el abogado durante la instrucción lo que tiene que controlar es que no se vaya modificando el objeto procesal. Yo no puedo empezar una causa que empezaron investigando un homicidio y después lo terminan procesando y elevando a juicio por estafa. Digo, hay un control de la legalidad de los actos. Uno verifica que
no le hayan entrado a la casa sin una orden judicial, pateando la puerta y produciendo prueba. Participa, el abogado defensor tiene derecho a controlar la producción de la prueba, esto es, cuando se examina a los testigos, estar ahí, formular preguntas, tiene posibilidades de hacer recursos, plantear nulidades, ¿no? Algo que está mal hecho y que vulnera garantías constitucionales y que no se puede usar. Digo, el Estado no puede aprovecharse de los actos ilícitos de sus agentes. Entonces yo soy un policía que patea una puerta dentro de una casa sin orden, a ver qué pasa, a ver qué hay adentro, y encuentro un tipo muerto. ¿Qué hago? Y la verdad que el Estado no puede, lo que hizo ese policía es ilegal, y el Estado no se puede favorecer, no puede aprovecharse de los actos ilícitos de sus agentes, y esa prueba no se puede utilizar, se llama nulidad. Los jueces se cortan un brazo antes de darle una nulidad. aunque sea recontra clara, les digo, quédense tranquilos, que no les dan una nulidad, ni que sea el mismo caso que está en los libros de nulidades, no se las dan las nulidades. Esas son ciertas frustraciones que uno tiene, ¿no? Que como abogado defensor, en la academia hablamos de una manera, y en los papeles las cosas terminan siendo de otra. Porque en la academia nos llenamos la boca hablando de que nadie tiene que estar preso hasta que la condena esté firme, y tenemos el 60-70% de los presos sin sentencia. Cuando se pasa esta etapa de la instrucción, donde a lo último el fiscal y el defensor discuten acerca de si la causa corresponde que se eleve a juicio o no se eleve a juicio, el juez termina definiendo si se eleva a juicio o si se sobresee. El sobreseimiento es excepcional, no debería ser la regla. Cuando hay certeza de que la persona es inocente, ahí sí se le da el sobreseimiento, sino con duda corresponde que la causa sea vista en un juicio oral, y si la duda persiste, ahí sí se beneficia al imputado, porque no se puede condenar con duda, pero pasa a una segunda etapa, cambia de juez, no puede ser el mismo juez que llevó a la instrucción, el que dijo, te meto preso, no te meto preso, te proceso, no te proceso, te elevo a juicio, no te elevo a juicio, no puede ser el mismo juez que diga culpable o inocente, porque si ya hizo todo lo otro, parece poco probable que, che, yo le di la prisión preventiva, yo lo procesé, yo lo elevé a juicio, pero al final era inocente, parece poco probable. Entonces, en algún momento, en los casos, lo que antes era el fuero correccional, era el mismo juez el que instruía y juzgaba, eso cambió por un fallo hace ya muchos años, y ahora ya esto es absolutamente indiscutible, porque aparte ahora se produjo la unión de fuero de criminal y correccional, entonces ya directamente todo se ventila en un juicio oral. Y ahí, bueno, dependiendo el código procesal de que se trate, porque nosotros tenemos un código procesal en la ciudad de Buenos Aires, un código procesal nacional, y otro código que es el federal, y otro código procesal en la provincia de Buenos Aires. Uno generalmente, un abogado de la capital, trabaja San Isidro, San Martín, Morón, Loma de Zamora, Quilmes, a veces llegamos hasta La Plata, Zárate, a veces dependiendo del tipo de caso. Entonces son distintos los códigos procesales. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en determinados casos, está previsto la posibilidad de los jurados. Y ese es un tema muy interesante, porque uno participa en la selección de los jurados también. Yo les aclaro que para mí el mejor sistema es el de jurados. Yo soy peronista, yo no le tengo miedo al pueblo cuando decide. Le tengo más miedo a los jueces a veces cuando deciden, porque muchas veces los jueces no están exclusivamente motivados por la aplicación de la ley, sino que a veces... todo lo que se puede reprochar del jurado, se puede reprochar del juez. El jurado se lo puede coimear, al juez se lo puede coimear. El jurado es bruto, si les digo las brutalidades que he visto de jueces, tengo un teorema que me lo guardo un día, después se lo voy a contar a la doctora Garrigós, que es el teorema de Albor. En privado se los cuento a cualquiera, grabado no se lo cuento a nadie. Y que el jurado se puede llevar por sus pasiones, los jueces también se llevan por sus pasiones. Todos nos llevamos, todos tenemos una carga de prejuicios. Prefiero que sean varias personas y que pueda elegirlas, pueda recusarlas con causa, sin causa, porque uno tiene la gente, le puede hacer preguntas para ver quién va a terminar integrando el jurado. Si no, el juicio puede ser unipersonal, con un solo juez, o puede ser con varios jueces, dependiendo del tipo de delito y de la voluntad también del imputado en muchos casos. El juicio es trascendental. Lo que antes contaba María Laura de la perla del Atlántico, el que descendió del vehículo de transporte colectivo de pasajeros, ya es ahí, está ahí. Y habla.
Y lo que antes era la mediación, ahora es la inmediación, la inmediación. Lo tengo ahí, veo si transpira, veo si titubea. Y muchas veces les cuento, lo que dicen es completamente distinto a lo que está escrito. Falló una coma, entendió mal una cosa que estaba escribiendo, o se trata de una declaración en policía, que, así como cuenta María Laura del que se rieron con lo de la perla austral, lo de la perla del Atlántico, había un sumario policial, un policía que había detenido a una persona, la había revisado, que acababa de hacer un raid delictivo, como dicen en la tele, había robado a varias personas. Entonces, habían encontrado 7 billetes, uno de 2 pesos, número de serie tal, 3 teléfonos celulares, un Sony Ericsson, un tal, 2 crucifijos, uno marca INRI. Un crucifijo marca INRI, maravilloso, una cosa fabulosa. Si el sumario policial no tiene errores de ortografía, fíjense porque debe estar truchado, seguramente. Pero bueno, no importan los errores de ortografía, lo menos, ¿no? El tema es cuando dicen totalmente lo contrario. Viene la persona al juicio y dice, mire, ¿qué es lo que pasa? Dice, el auto era blanco, y en el escrito dice, el auto era negro. Entonces, ¿qué se hace ahí? Mire, al que le interesa que el auto sea negro, va a decir, mire, voy a pedir que le lean lo que dijo antes. Le dicen, señor, ¿está su firma? Sí. Y acá dice, usted, 2 días después, cuando lo citaron en comisaría, usted dijo que el auto era negro. El auto era blanco. ¿Y por qué dijo negro? No, yo no dije negro, dije blanco. ¿Usted leyó la declaración? No. Me dijeron firme acá y firmé. Con esas cosas nos encontramos en los juicios, que antes ni siquiera era así, antes del 92. El juicio era todo escrito, no tenía una etapa oral. Imagínense. Esto, lo que dice el testigo, lo que dice el empleado, lo que dice el escribiente, el juez dice lo que dice el escribiente, que dice el testigo. Eso era lo que pasaba en el sistema anterior. En el juicio se escuchan a los testigos, la función del abogado, el rol del abogado en el juicio oral, básicamente es problematizar la hipótesis fiscal. Tiene que problematizar la hipótesis fiscal. Y porque el que tiene la iniciativa probatoria es el fiscal, el que tiene que demostrar la culpabilidad es el fiscal. Entonces el defensor lo que tiene que demostrar es que no pudo haber sido así como lo cuenta el fiscal. No pudo haber sido porque tal testigo dijo que la persona era alta y rubia y mi defendido petizo y morocho, porque dice que lo vio corriendo y mi cliente le falta una pierna y tiene muletas. Digo, tengo el pasaporte que el día que dice que pasaron los hechos en Argentina estaba en México. Digo, problematizar la hipótesis fiscal. Se llega al momento de los alegatos y finalmente el tribunal resuelve. El que pierde, recurre. Ahí entra una etapa posterior. Hablamos de la actuación previa al conflicto, la consulta, hablamos de la actuación durante la etapa sumarial, hablamos de la actuación durante el juicio. El abogado va a poder ofrecer prueba en el juicio, controlar la producción, después se hace ese debate que es parecido a lo que vemos en la tele. Después vienen 2 etapas más, la etapa recursiva. El que pierde apela, digamos, ¿no? En realidad el recurso de apelación es un recurso específico, siempre decimos que en el lenguaje común se dice apela, pero bueno, son otros tipos de recursos, son recursos de tipo de los extraordinarios, son recursos que tienen sus complejidades. Durante muchos años la casación rechazaba todos los recursos porque decía que no cumplía con las formas establecidas, incluso en una época no se analizaba hecho y prueba, se analizaba solamente cuestiones de derecho, tuvo que venir un fallo de la Corte y una sanción de San José de Costa Rica para que se hubiera ese doble conforme, 2 tribunales que dijeran que la persona es culpable. Y una vez que se acaba con toda esa etapa recursiva, que en el sistema federal y nacional es casación y corte, viene ya la última etapa, que esta se la olvidan los abogados, que es la etapa de ejecución. El abogado también, la persona que es condenada, muchas veces sabe más de derecho de ejecución que los propios abogados. Me llama un colega y me dice, che, ¿sabe que tengo uno en Devoto que me dice que ya está para transitorias y semilibertad? Le dije, déjame ver que lo analizo. ¿Qué es transitorias y semilibertad? Me dice, ¿no? Entonces, bueno, está eso que es la asistencia del condenado durante la ejecución de la pena. Si le faltan los medicamentos, que se le entreguen los medicamentos, tratar se lo mandaron al sur,
que lo traigan de nuevo para acá, porque está por salir, se está acercando el fin de la pena, tiene que fortalecer los vínculos familiares, buscamos que la persona no reincida, bueno, tenemos que dejarla que trabaje, que estudie, incluso estudiar en la cárcel disminuye lo que se llama estímulo educativo, puede bajar hasta 20 meses una pena prolongada si uno estudia. Nunca había nadie que le bajen 20 meses. Tenés que recibir de médico, ¿no? Está bien que no se da medicina en los institutos universitarios penitenciarios, pero la posibilidad está, los números dan, como en el fútbol, ¿no? La posibilidad de que Atlanta salga campeón está dada, bueno, hasta 20 meses puede llegar a bajar. También está la cuestión de que los extranjeros a mitad de la condena pueden optar por irse del país y no volver hasta que esté vencido el antecedente. Y esto, bueno, la función del abogado se extiende también a la etapa de ejecución. Muchas veces lo que termina pasando es que el abogado no sabe derecho de ejecución y el imputado está en mejores condiciones con el defensor oficial de ejecución, que es un defensor oficial especializado. Y bueno, eso es básicamente el rol del abogado defensor. Se ha sumado un rol que ya es parajurídico, que es la actividad en los medios de prensa. Muchas veces, algunas veces en la vida a alguno le toca una causa que tiene repercusión mediática. Y lamentablemente, los medios muchas veces provocan una distorsión en la actividad de los jueces. Una causa donde la prensa ya da por culpable a determinada persona, o que un delito que tiene cierta gravedad y que si no hubiera tenido un homicidio culposo, una persona que tiene un accidente, si no hubiera salido en la tele, si no se hubiera visto